Está corto. Listo. Ahí está grabando. Increíble, no está. F. Ya, entonces... Mauricio Espinosa, ¿estás aquí? ¿Estás aquí? Hola. Sí. Ya, bueno, ya. Tú me vas a ayudar a decirme qué hace esta parte. ¿Qué piensas que hace esta parte del código? Crea dos objetos. Ya. ¿Dos objetos de tipo? Player. Ya. ¿Y qué atributos piensas que tiene el objeto player? Un string. ¿Un string? Sí, tiene. ¿Qué dice player 1 o player 2? Cualquiera, pues, tiene un Claro. string. Tiene un string. Ya, muy bien. Un solo atributo. Sí, vi. Ya. Ahora esto. Claudio, ¿estás? ¿Are you here? Sí. Buena, ya. ¿Qué hace esto? ¿Qué hace las tres líneas que seleccioné? Crea ítem, pala, piedra y madera. Ya, muy bien. Entonces, ¿cuántos atributos tiene el objeto ítem? Son 3 ítems. Ya. Ya, muy bien. Ya, y tiene un atributo igual, pues tiene un atributo que es como el nombre. El Cada uno tiene el suyo. Sí, vi. Ya, muy bien. Good, good, good. Ya, entonces sigamos. Acá. Uy. Acá, Benjamín. Benjamín, ¿are you here? ¿Aló? Sí, sí, acá estoy. Bueno, ya. Ya, dime. Oh, tenemos minutos ilimitados. Vamos, Chile, ya. Cuéntame, ¿qué hace esa parte que subrayé en el código? Bueno, subrayé, seleccioné. ¿Qué piensas tú que hace esa parte? ¿Hola? ¿Te muriste? No. Ya, cuéntame. ¿Qué hace esa parte? Dime. ¿Creo una lista? No. Ya, sí. Aquí. Crea un inventario, porque es una lista. Ya. ¿Y esta? ¿Qué está haciendo acá? Añadir los objetos, ¿no? En la clase. Sí, está añadiendo un ítem, ¿cachai? Añade como un Sí. ítem y acá está añadiendo como una cantidad, ¿cachai? Como un número. Aparte del objeto, añade un ítem al inventario. ¿Cachai? Como que está Sí, el sí. objeto, está con el objeto inventario, ¿cachai? Crea el inventario y le añade, primero le añadió madera, 24 de madera, y después le añadió 64 de piedra, ¿cachai? Y después el player 1, que ya lo habíamos creado, le obtenemos la .set inventory. Eso quiere decir que estamos cambiando la lista predeterminada que tiene el player 1, que es decir, estamos cambiando su inventario. Es decir, que al inventario le agregamos lo que acabamos de crear, ¿cachai? Que es la lista de inventario 1. Ya, esta no es necesario porque es lo mismo, ¿cachai? Pero acá en vez de añadir como materiales, acá estamos añadiendo igual la shovel, que es la pala. Igual estamos añadiendo la pala. Así que añadimos el ítem, la pala, una pala. Añadimos 2 de piedra y 2 de madera. Y se lo ponemos al player 2. Ya, después, ¿qué me podría decir qué significa estos dos líneas? Ya voy a ver a alguien. Ya, Claudio Cortés, creo que ahí me moví. Sí, Claudio Cortés, ¿estás aquí? ¿Are you here? Esa función entrega ítem en Player 1 y en Player 2, ¿no? Con cierta cantidad. Sí, y esto es como un subprograma, ¿cachai? Como un entregar No. ítems, y es un subprograma. Y ese subprograma, a ver, según el nombre, entrega ítems, ¿cachai?
Está bien, está bien, está bien, está bien. Me parece correcto. Y ahora vamos a rutear el subprograma. El subprograma entregar ítem. Ya, ¿qué tiene el subprograma entregar ítem? Tenemos el string item name, que acá está. El string item name, tenemos la cantidad para dar, cuánta cantidad vamos a dar, y el player A y el player B. Acá se corrió una coma, pero no va. Un punto y coma. Ya, entonces, ¿qué dice primero? ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo este contador? Ya, ya, Valentina Enríquez, ¿estás aquí? Sí, sí. Ya, bueno. ¿Qué crees tú que hace desde este if hasta acá, hasta inventario? Las líneas que destaque. Podría ser como el control de error, que no sea como un número negativo, que le dé algo. Y Sí, la de abajo está obteniendo los inventarios de cada jugador. sí, vi. Exactamente. Eso está haciendo. Muy bien. Muy, muy bien. Ya, aquí lo primero que comprobamos es que la cantidad sea mayor, porque ¿cachai? Que no le estamos así como que tiene que ser mayor o igual a 0. No le podemos entregar menos un ítem, ¿cachai? Así que después seguimos. Después tenemos quantify item, QItem y encontramos. Acá estamos como buscando el ítem. El ítem dentro de la lista de. Estamos buscando el ítem dentro de la lista del jugador. Con lo cual estamos como obteniendo. Por ejemplo, supongamos que en la lista tengo madera, la pala y la piedra, ¿cachai? Y nosotros el item name, que lo tenemos acá, que me lo pasaron por pantalla, buscamos good. Entonces acá lo que va a hacer es buscar good, ¿cachai? Va a buscar el good en el nombre. Y ahí acá hacemos otro control de error, que dice que si el nombre del ítem no existe, cacao, retornamos, ¿no? ¿Cachai? Se devuelve así, nos sigue avanzando. Porque no podemos agregar, por ejemplo, a ver, tenemos madera, una pala y piedra. No podemos agregar, no sé, un diamante, por decirlo así, porque no existe. No le podemos agregar algo que no hay. Primero tendríamos que crear el ítem y tendríamos que agregarlo, ¿cachai? ¿Se entiende? Más o menos, hasta aquí. Sí, sí, se entiende. Ya, bueno. Después hacemos lo mismo, obtenemos con el ítem, QItem A, que saca, que buscamos el ítem, y al ítem le buscamos la cantidad, le obtenemos la cantidad y hacemos, pues si la cantidad de A es mayor o igual a la cantidad de dar, le removemos el ítem. ¿Cachai? Y cuánto aquí lo que está haciendo es agregar, nada más, no tiene más ciencia que eso, está agregando al ítem, por ejemplo la madera, le está agregando 20 que hay aquí. Y ahí si dice else, QTimeA, que es el ítem que nosotros buscamos, punto set cualidad es cuando queremos restarle a la cantidad, le restamos lo que le damos, ¿cachai? Porque acá estamos viendo si la cantidad para dar es mayor o igual, pero si es menor, entonces, ¿cómo se llama? Tendríamos que restarle, ¿cachai? Como que estamos seteando que tiene menos, así, que tiene menos cantidad. Es decir, le tenemos que restar. Le tenemos que restar con el punto set. Y acá está el paréntesis. Esto está dentro del paréntesis del set. Esto está ocurriendo. Y puede ocurrir porque estos dos son int, ¿cachai? Así que sí se le puede restar. Ustedes pueden hacer todas las operaciones dentro del paréntesis de punto set si ustedes saben que la variable es un entero, ¿cachai? No pueden restar un string. El string tendrían que ponerle comitas así, más agregar y cosas diferentes. Ya, y acá, el inventario B se añade un ítem, que son los ítems que ya habíamos obtenido, ¿cachai? QItemA, .getItem y quantidad to give. ¿Se entendió más o menos? Es cortito, así que yo creo que se entendió bien. ¿O hay alguna parte que no les quedó claro? Como para volver a repasarla. ¿Está claro? Ya, buena. Ya. Esto está creando una clase, pues. Ustedes ya saben crear objetos, ¿verdad? Ya les enseñaron como toda la lógica. Ya han practicado, me refiero. Practicado crear objetos ustedes mismos. Sí, esa parte sí. Ya, ¿y ustedes saben cómo navegar entre objetos? ¿O todavía no les enseñan la navegación?
Sí, sí, enseñaron sobre. Sí, se enseñaron. Ya, buena. Buenísima. Ya, pues. Entonces continuamos. Entonces tenemos private string name, que es el nombre. Acá, el private inventory. Acá cuando uno quiere realizar como una navegación, es decir, al player le queremos agregar el objeto inventory. Entonces tenemos que ponerle inventory con mayúscula. Siempre primero el objeto con mayúscula y después con minúscula. Bueno, acá le podemos poner cualquier nombre, pero en general se usa el mismo para no perderse. Es decir, estamos referenciando como un objeto. ¿Cachai? Pero el objeto no se pone en el constructor. A ver, sí se puede poner en el constructor, pero no es recomendable como... Bueno, no es que no sea recomendable, es como se puede de las dos maneras, pero yo en lo personal no lo recomiendo, no ponerlo en el constructor. Porque, por ejemplo, si fuéramos a pedir un objeto player, el objeto player te pediría el inventario. Po. No podría hacer el constructor con el objeto, porque tú todavía no tienes el inventario. Po. Primero tienes que llenarlo y después setearlo. ¿Cachai? Y como es un objeto, igual le podía hacer los get set si lo podéis acá. Y lo podía hacer el get y set de esto sin referenciarlo en el constructor. Y acá está los get set, que son los genéricos, así que se pone así get set. No. El ítem, acá está el ítem. Private class string name. Ya, y acá es lo mismo, pues el ítem solo tiene nombre y se crea un objeto con el nombre, ¿no? Ya, acá tenemos el inventario. El inventario es una lista. ¿Le enseñaron cómo usar las listas? ¿O cómo se hace o cómo se estructura una lista? ¿O todavía no? No, sí, sí, lo enseñaron igual. Sí. Ya. Ya, mira, más que nada las listas son iguales. ¿El OST de Hollow Knight? Sí, el OST de Hollow Knight. Ya. Mira, acá tenemos la lista inventario. La lista inventario, bueno, las listas en general siempre tienen que tener un max y una cantidad de ítems para poder navegar. Y en la lista, obviamente. Y acá en el constructor de una lista solo se pasa el atributo max. Porque el otro después se va llenando. El cantidad de ítems obviamente tiene que empezar en 0. Y el max hace referencia a tis.max y acá se crea la lista que tenemos acá arriba, que le podemos poner el nombre que nosotros queramos. Creamos la lista y new quantify item y le ponemos max. Que el max es la cantidad de objetos máximo, valga la redundancia, que va a tener nuestra lista. Ya. Acá lo que está haciendo es agregar un elemento a la lista. En general, todo lo va a agregar a la lista son prácticamente iguales, casi todo. En general es algo que ustedes tienen que aprenderse como la estructura de esto y van a saber hacer cualquier tipo de lista. Por ejemplo, el añadir ítems, acá está comprobando. Si la cantidad de ítems es igual al máximo, return false, porque quiere decir que ya no hay espacio en la lista para agregar. Pero como es 0 y el máximo es mayor que 0, seguimos. Pues entonces, quantify item, busca el nombre, item.getName. Si el ítem es igual a null, getItem lo crea. Y crea quantified item, item quantity y lo agrega. Lo agrega a la posición 0 y le suma 1 para que vayamos avanzando en la lista. Esto es como agregar cuando ustedes hacían antes, por ejemplo, en el taller que tenían que agregar así, es lo mismo que yo les decía como en la lectura de archivo. En la lectura de archivo tenían que poner así como un contador. Y ese contador después ustedes lo devolvían, porque tenían que ir agregándole por cada línea que leían del while, más. Es exactamente lo mismo, pero acá. Donde tienen que por cada ítem que agregar sumarle 1. Siempre tienen que hacer eso. Pero en general todos son genéricas y los apuntes salen como unos ejemplos de lista que ustedes pueden copiar y para su taller o cosas porque son lo mismo. Literalmente no tienen que inventar la rueda. Tienen que copiar lo que está hecho porque funciona y es así. Ahí no hay que ponerse creativo. Hay que ser metódico nomás y ver ese código y decir ya funciona y lo usamos. ¿Okay? Procedemos a usarlo. Y ya, acá después de agregarlo retorna un true para salir. Así para enviárselo cuando agregamos un ítem, retorna un true para que pueda seguir avanzando. Ya, acá tenemos un quantify, busca un ítem. Como dice acá, busca un ítem cuantificado por su nombre. Ya, básicamente lo que tenemos acá es un parámetro que se entrega el nombre. Se entrega el nombre por parámetro y este parámetro es lo que está
subprograma lo que hace, que está dentro del objeto lista, inventario, lo que hace es recorrer. Recorre hasta que i sea mayor que cantidad de ítems, es decir, recorre toda la lista. Y al recorrer la lista lo busca con un if. Si getItem.getItem.getName es .equals el name, ocurre return item.i. Básicamente está buscando algo dentro del inventario, busca algo por el nombre. También se podría hacer por la cantidad, pero no sería óptimo, porque la cantidad es variable, el nombre no. ¿Cachan? Pero igual se podría hacer por la cantidad. Por ejemplo, acá tendríamos que usarle un int cantidad y acá ponerle igual a la cantidad, ocurre. Eso puede ser útil para cuando hay valores fijos o cosas así, pero en general se busca por el nombre. Por ejemplo, supongamos que tenemos una lista de personas. Vamos a buscar por el root, porque el root es lo más fiable, porque el nombre pueden existir muchas personas con el mismo nombre, pero ninguna con el mismo root. Así que vamos a buscar por el root, que es un string, podemos buscar un código, que también es un string, así que casi siempre se hace con string. Pero que sepan que se puede hacer con un int, por si alguna vez lo necesitan para alguna triquiñuela rara, sí se puede. Return null. Ya, acá estamos removiendo un ítem. Quantify item, le pasamos un ítem y buscamos. El índice empieza en 0, índice en la cantidad de ítem. Lo que estamos haciendo acá es lo mismo que hicimos en la anterior, pero buscando un ítem completo. Estamos buscando un ítem completo y le dice, ya, QItem en el índice, la posición 0 es igual al ítem, y si es igual, se rompe y el índice sube 1. Lo que estamos haciendo aquí es como ubicarlo. Estamos ubicando la posición. Por eso se declaró afuera el index. Porque acá, cuando lo encuentre, va a devolver el último valor que se quedó en el while. Porque acá, como le vamos sumando 1, es decir, si no entra este if, se suma 1 y se devuelve. Lo intenta de nuevo, se devuelve, lo intenta de nuevo. Por ejemplo, lo encontró en la posición 4. Entonces, index lo tenemos en la posición 4. Entonces acá empezamos. For int i igual index. Y mayor que cantidad de ítem menos 1. Cantidad de ítem menos 1 es porque estamos buscando la lista. Y acuérdense que la lista, por ejemplo, si tiene 10 elementos, el último elemento es 9. Y más. Si la cantidad de ítems es igual a la cantidad de ítems i más 1, cantidad de ítems menos 1, es decir, estamos eliminando la posición de la... Estamos eliminando como un espacio de la lista. Y eso le ponemos null. Y cantidad de ítems menos. ¿Qué quiere decir? Que la lista se redujo en 1 y eliminó el elemento que estaba... Porque acá lo que está haciendo es copiar. Copia como todos los elementos, los corre. Está haciendo un corrimiento. Y lo que tan set, clásico de las listas. Set lista, get lista, etcétera, etcétera. ¿Se entendió? Sí, entendí. Ya, buenísima. ¿Alguien tiene alguna duda sobre las listas? Yo respecto a la última clase, que Dime. no la entendí. O sea, creó una clase a partir de la cantidad de ítems, ¿o no? ¿Cuál? Espera, esta. Sí. Ya, esta la voy a explicar ahora. Mira, lo que está haciendo acá es que Quantify Item es como que está juntando, porque por ejemplo acá tenemos la clase ítem, ¿verdad? Tenemos la clase ítem, pero acá tenemos que pasarle como ítem y cantidad. ¿Qué quiere decir? Estamos pasando como un solo objeto, ¿cachai? Necesitamos como un solo objeto para poder hacer más referencia, ¿cachai? Estamos juntando como dos parámetros en uno, para poder después buscar y hacer las cosas. Que eso es el Quantified Item, que es como el ítem reducido, así como el concentrado. El que tiene el nombre y tiene la cantidad, ¿cachai? Y el ítem es el que tiene como las cosas, pero por separado. ¿Cachai? Pero en general es lo mismo, es como crear un ítem normal. Uy. Ya. ¿Alguna otra duda con respecto al ejercicio de ruteo? ¿O estamos claros? Estamos claros en sí. Bueno, supongo que sí, así que continuemos. Ya. Tenemos el ejercicio 2. Vamos leyendo. Primero, ejercicio 2. La Academia de Música de un liceo necesita llevar el control de sus instrumentos y de quienes lo usan. De los instrumentos reales, por ejemplo, existen 50 violines donde para cada uno de ellos es necesario su código. ¿En qué estado se encuentra? 0, descontinuado, deteriorado. Al 5, igual en perfecto estado. También se necesita saber todos los alumnos que han usado el instrumento. Por otra parte,
Cada instrumento pertenece a una familia. Por ejemplo, el violín pertenece a la familia de cuerdas. Las distintas familias son bronces, maderas, cuerdas, frotadas, percusión, etc. De un alumno se necesita saber su nombre. Ya, entonces, primero que nada, el modelo del dominio. ¿Cuántos objetos tenemos en este problema? Le voy a preguntar a Franco Castillo. ¿Estás aquí? Sí. Ya, buena. ¿Cuántos objetos creéis que hay acá en este problema? Dime. Los violines. Ya, los violines. Tengo destacador acá, ¿verdad? Sí. Los alumnos. Ya, alumno. Y no sé si... a ver. Y las cuerdas, ¿no? Sí, las cuerdas puede ser con las familias, pues. Las familias, las cuerdas. Ujú. Ya, muy bien. Ya, lo tenemos. Estamos Clarencia, entonces. Voy a abrir mi whiteboard. Una consulta. Dime, cuéntame. Eso que dice familia bronce, madera, cuerda flotada, percusión, eso sería herencia, ¿no? Sí, sería como... Bueno, no como herencia, pero... Sí, pero ¿crees que ejercicio podría usar herencia o no? Que no hice, No, no yo, sé. así que... No se puede usar herencia, pero sí es herencia. Porque tú, ¿cómo se llama? Al referenciar, tú tenías un violín. Y lo que vayas a hacer, tú tenés la clase violín. Entonces vas a tener que crear otras clases. Entonces le vaya a tener que poner, por ejemplo, no me sé, otro instrumento de cuerdas del violín, el violonchelo. Decía el violonchelo, extend violín. Es decir, es una clase del violín, pero extendiendo, o también se podría crear como una clase de instrumento, ¿cachai? La clase de instrumento posee varias cosas. Entonces, violín es un instrumento. Entonces quiere decir que tenemos que crear una clase, extend, instrumento. ¿Qué quiere decir? Que es una extensión del instrumento. Pero creo que todavía no les pasan herencia, así que no sé si es legal todavía hacerlo, pero nosotros lo vamos a hacer sin herencia porque dice sin herencia, así que XD. Ya. Vamos, voy a... O sea, ¿dónde está el cable? Vamos, Chile. Está el cable. Bueno. ¿Cuál berre? Ey, boa. Ya, lo tenemos. Lo tenemos. Un chat. Ah, perdí el chat. No lo tengo. Ah, mal. Mal, literal. Draw.ai. Ya, entonces creemos. Pues. Entonces tendríamos tres cuadritos. Vamos a crear el primero. Ya, en el modelo del dominio. ¿Qué interesaba en el modelo del dominio? ¿Había que poner atributos? ¿Había que poner detalle o cosas? ¿O solo como nombrarlo? Con la clase alumno. ¿Qué tenía alumno? Nombre. El nombre no, ¿no? Luego. Los son de piezas iniciales los alumnos que usar el instrumento. Ya, tenemos el nombre. Nombre. ¿Qué pasó? ¿Por qué se borró todo? Ahí sí. La quedó re feo. Nombre. Ya, ¿qué más teníamos? Instrumentos. Como yo les decía, vamos a crear la clase de instrumento. De instrumentos se tenía el código y el estado. Quedamos acá. Código, estado. Ya, y acá yo les decía que tenemos como instrumento 2, ¿cachai? Como el tipo de instrumento. Yo le pondría como tipo instrumento. Y en el tipo de instrumento, aquí, lo cerramos. Y en el tipo de instrumento iría el nombre, ¿no? El nombre de acá, nombre. Y iría la familia a la cual pertenece, familia.
Familia. Ya. ¿Ya alguien quiere hacer la cardinalidad de esto? Perdí la lista de participantes. Bien, vamos Chile. Ya a ver. Pablo Rodríguez, ¿estás aquí? ¿Are you here? Voy. Sí, Ya, bueno. pero ¿podéis poner el problema de nuevo? Sí. Léelo no. Y me decís la cardinalidad. Me lo puedo poner chiquito. O lo pongo grande, ¿no? Nada, grande no, para que lea bien. Ya. Por mientras, si alguien lo quiere ayudar, bienvenido a ayudarlo. Sí, no mata simio. Ahorita, no sé, está difícil. Ya, ¿cómo? Ponete ¿Cómo? los objetos, ¿Qué objeto? los 4 que tenías, Ahí el está. diagrama. Modelo. Ya el alumno pide instrumento y el instrumento pertenece al tipo de instrumento, a la familia. Ya, el instrumento sí, el instrumento va al instrumento, ¡fua! Ya va acá. Ujú. Va el tipo de instrumento, espera, voy a hacer la aquí y ahí. ¿El tipo de instrumento no iría al alumno? No, pues el alumno pide el instrumento, podría ser igual. Por lo que leí el problema, cierra. ¿Pero el alumno puede pedir varios instrumentos o solo uno? Pero pongamos el problema. Acá dice, ya leamos. La Academia de Música del Liceo necesita llevar el control de sus instrumentos. ¿Y quiénes lo usan? De los instrumentos reales, por ejemplo, existen 50 violines, donde cada uno de ellos es necesario su código en el estado que se encuentra, bla, bla. También se necesita hacer todos los alumnos que han usado el instrumento. Ya, usado el instrumento. Entonces, ¿qué quiere decir? Necesitamos unir esto con esto y decirle que uno o muchos instrumentos son usados por muchos alumnos, ¿cachai? Son usados por muchos alumnos. ¿Se entiende, más o menos? ¿Por qué hizo eso? Porque acá en el problema te dice, se necesita saber todos los alumnos que han usado el instrumento. ¿Qué quiere decir? Que ahí me está dando navegación, ¿cachai? Quiere que una alumnos con instrumentos. Y mira, dice, por otra parte, cada instrumento pertenece a una familia. Entonces, ¿cómo tendríamos que unir instrumentos? Le tendríamos que decir, cada instrumento, acá, uno o muchos instrumentos pertenecen a una familia. ¿Cachai? Pertenece. Pertenecen. Ya, ¿se entendió más o menos cómo se tiene que hacer como una navegación? Ustedes tienen que ir leyendo y cuando leen de verdad es como muy claro lo que te están diciendo, ¿cachai? Por ejemplo, acá decía, todos los alumnos que han usado los instrumentos. Eso quiere decir que acá están... No puedo cambiar de color. Tristeza. Ya no importa. Pero acá todos los alumnos han usado el instrumento. ¿Qué quiere decir? Que acá el problema me está diciendo, oye, crack, une alumnos con instrumentos. Necesitamos eso. ¿Cachai? Necesito saber cuántos alumnos han usado el instrumento. Lo que a mí, como programador, me da a entender que tengo que navegar, tengo que crear como una instancia en instrumento que me permita como navegar a alumnos, ¿cachai? Tengo que crear como... El instrumento va a tener como una lista de alumnos que lo han utilizado. ¿Se entiende? A lo mejor en el modelo se entiende mejor. Yo no entendí muy bien. ¿En cuál modelo? ¿En el modelo del dominio? Sí. Ya, mira, acá tenemos el modelo del dominio. El modelo del dominio es instrumento, alumno y tipo de instrumento. ¿Cachai? Tenemos 3 objetos. Nosotros tenemos que navegar como de un lado a otro, pero en el modelo del dominio ustedes tienen que ¿cómo decirlo? Ah, no, pues sería en el diagrama de clases que En el diagrama de aparece eso. clase. ¿O no? Porque este es como más básico para Sí, el este es el básico, cliente. este es para el cliente. Este es el que tiene que Ujú. entregarle al cliente, así como más básico. Es como que tenéis que poner todo, pero simplificado, ¿cachai? Ya, ahora ¿Y vamos no a se hacer ponen el... los contenedores o sí? No, en el modelo del dominio no se pone contenedores ni nada. De hecho, tampoco piden contratos, así que no es necesario tampoco los contratos.
Para la navegabilidad en el instrumento habría que llamar a alumno con su nombre, ¿o no? En la clase instrumento. Tipo. ¿Cachai? Ahora mira, pensemos esto. Nosotros antes de hacer el diagrama nos tenemos que poner así como a pensar, ¿cachai? Decir como, ya, ¿qué necesito aquí? Por ejemplo, acá, ¿qué necesitaríamos? Tú te preguntas, primero vas a la clase alumno y te preguntas, ¿necesito una lista de alumnos? ¿Qué dicen? ¿Necesitamos una lista de alumnos o no? Sí, de los que han usado el instrumento. Ya, entonces nosotros vamos acá. Primero vamos así, ponemos alumnos. Antes de hacer el diagrama, ponemos así, esto yo les doy como consejo, alumnos. ¿Necesita lista? Sí. Necesita lista. Después, instrumento. ¿Instrumento necesita lista? ¿O no? Ahora sí me perdí. Es que yo al menos tengo esa duda de que quién tendría la lista, si el instrumento o los alumnos. Ya, Digo que pues. el instrumento tiene Sí, la pues. lista de alumnos. Ya, sí. Tenemos la lista de instrumentos. Después, tenemos tipo de instrumento. ¿Cachai? Tenemos el tipo instrumento. Ya, el tipo de instrumento ¿necesitaría una lista? Sí, por la familia. ¿Seguro? ¿Por Es que qué? si no, ¿dónde vaya a guardar la familia? Porque no, pues la familia es un atributo nomás, es un nombre, ¿cachai? Pero mira, acá tú tienes que pensar esto. Yo, por ejemplo, tengo, a ver, da lo mismo, tengo a Pepito, no, a guitarra, tengo aquí a guitarra, tengo a violín, y tengo a un triángulo, ¿cachai? Tengo un triángulo de esos que se tocan así de metal, ya. Tú decís, ya, tengo guardado esto en lista de instrumentos, tengo guardado esto en lista de instrumentos y tengo guardado esto en lista de instrumentos. Ya, cada uno de ellos pertenece a una familia. Supongamos que te pertenece a la familia A, la B y a la C. Pero eso, en el tipo de instrumento, ahí yo le voy a definir en el nombre y la, ¿cachai? Va a estar el nombre guardado y la guitarra. La guitarra, pues yo, la familia. Y eso está ya guardado en la lista de instrumentos. Entonces, ¿qué harías tú? Si guardas como 2 veces las cosas, estarías guardando como esto, la guitarra, supongamos que hay otra cosa. Supongamos la cuestión X también es de la familia A. Entonces tú estarías quedando así como una lista para esta familia, una lista para esta otra familia, cuando tú puedes acceder desde instrumento a todos estos atributos, ¿cachai? Es decir, nosotros podemos recorrer la lista de instrumentos y la lista de instrumentos podemos ir obteniendo el tipo de instrumento y del tipo de instrumento podemos obtener la familia. Y nosotros comparamos. Podemos hacer una comparación. Si la familia es igual a A, ¿cachai? Si el tipo de familia, punto equals, bla, 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 es igual a, entra vos, ¿cachai? Entra la cuestión y entra al for y todo lo que queráis. ¿Cachai? Nosotros podemos acceder desde instrumento a la familia, ¿cachai? Así que si creamos como una lista de tipo de instrumentos sería redundar, ¿cachai? Estáis creando como cosas innecesarias. A ver, lo puedes hacer, pero no es recomendable. ¿Quedó más claro? Yo creo que con el desarrollo me queda más claro. La verdad, no. Pero Ya mira, pero lo explico de otra sí, con forma. el desarrollo no. Ah, No, pero ya. sí con el desarrollo, sí. A lo mejor con el desarrollo se me aclara. Dale. Ya. ¿Alguno tiene alguna duda? Ahí está, no va. Está aquí. Caca. ¿Alguno tiene alguna otra duda con esto? ¿O no? ¿O no? Seguimos, ¿no? Ya seguimos, ¿no? Subo sin hablar, sí. Ya. Ya, entonces... Uy, ¿dónde está? Ya. Aquí. Uy. ¿Qué es esto? What the fuck? Ya.
Seguimos con el diagrama de clase, pues empecemos con el alumno. Todo es como mucho más gigante, así que se los voy a mostrar en esta página, que se la recomiendo para hacer diagramas de clase. Se las voy a ir mostrando acá. Porque hacerlo nosotros como que no demoraríamos mucho. Escribiendo, rayándolo, por decirlo así. Ya miren, acá tenemos la lista de alumnos. En la lista de alumnos, tenemos arriba los atributos, ¿cachai? Tenemos los atributos que es string nombre y la lista de instrumentos, ¿cachai? Porque acá estamos navegando, es decir, estamos poniéndonos la lista de instrumentos del alumno. ¿Y para qué sirve esta lista de instrumentos en alumno? Para saber cuántos instrumentos ha ocupado, ¿cachai? Por decir, también se podría hacer al revés, como también lo puso acá. Lista de alumnos, ¿cachai? Está como para los dos lados. Uno puede, en el instrumento, por ejemplo, en la guitarra, podemos ver cuántos aquí, por ejemplo, en los alumnos, tenemos la guitarra, que me confundí. Por ejemplo, tenemos la lista de alumnos de la guitarra y, por ejemplo, está registrado Pepito, Juanito y no sé, Thor, está registrado Thor y el Capitán América. Ellos tocaron la guitarra, ¿cachai? Hay 4 personas registradas en la guitarra. Y en alumno, por ejemplo, el Capitán América tocó la guitarra, el violín y la batería, ¿cachai? En el alumno tú puedes ver cuántos instrumentos diferentes tocó cada uno y en el instrumento puedes ver cuántas personas tocaron ese instrumento en específico. ¿Se entiende eso? Sí. Ya, bueno. Ya, lo de abajo, el constructor más alumno, que es el constructor, más set nombre, más get nombre. Y set lista de instrumento, y acá le pasamos lista de instrumento, que tiene que recibir una lista como parámetro para que pueda cambiarse. Ya, acá igual le podemos poner el get, acá podemos agregar el más get lista de instrumentos. Aquí le podemos poner acá cancelar. Ya le podemos poner acá más get lista instrumento de parámetro nada. Le ponemos acá punto y coma lista instrumento. Instrumentos. Ya. ¿Cachai? El get sirve para obtener la lista nomás, ¿cachai? Se obtiene la lista de los instrumentos. Ya, sigamos con la lista de alumnos. Como le dije, las listas son genéricas. Por ejemplo, acá tienen la lista de alumnos, el max Pablo. y la cantidad. Dime, cuéntame. ¿Podrías darle un poquito de zoom, por favor? Sí se puede, a ver. Sí. ¿Ahí? O sea, puedes hacerlo también allá en la esquina de la izquierda superior. Pero está bien así, sí. Ya, ahí. Full screen. Ahí. Ya, bueno, igual está bien, se viola. Ya. Bueno, acá, como estaba diciendo, acá tenemos el set de lista de instrumentos y el get lista de instrumentos. ¿Cachai? Y bueno, vamos a la lista de alumnos. Como yo les decía, las listas son genéricas. Siempre tienen el max y la cantidad. Uy, como que iba a estornudar y no estornudé. Ya. Pero la cosa es que tienen la lista, se crea la lista que uno le puede poner el nombre que quiera. Yo en general le pongo como, por ejemplo, LA, lista alumno. ¿Cachai? O si, no sé, lista de carta LC. ¿Cachai? Le pongo como las iniciales. Para que después programando no se me haga tan tedioso escribir tantas veces. Pero eso ya es gusto de cada uno. Y aquí tenemos el constructor de lista de alumnos, donde se le pasa el max. Tenemos el get alumno, el añadir, el buscar y el get cantidad. También uno puede obtener el get cantidad i, que igual es súper útil el get alumno i, que hace lo mismo, busca un alumno, pero te retorna el i, no te retorna el alumno, por si necesitan ocuparlo. También están los apuntes, el get i, el get como algo i, si lo quieren ver. Ya, vamos al instrumento acá. Acá tenemos instrumento. Acá se está aplicando herencia. Acá esto no debería ser con una flecha, debería ser con un triángulo.
porque acá está aplicándose herencia, y cuando se aplica herencia se aplica el triangulito de herencia. Ya, pero ¿qué tenemos acá en instrumento? En instrumento tenemos instrumentos genéricos. Tenemos el string código, el estado de mantención y la lista de alumnos, que es decir, la lista que han ocupado el instrumento. Acá están todo el constructor y los getting set correspondientes de cada uno de los atributos. Y acá pasamos lo importante, el instrumento genérico. ¿Qué es el instrumento genérico? Es una extensión de la clase instrumento. Este es el que le habíamos puesto nosotros tipo instrumento. Es lo mismo. Exactamente lo mismo, para que no se confundan. Este es tipo de instrumento. ¿Pablo? Dime. ¿No es como la interfase? Pregunta. Mira, la interfase... está el diagrama de clase, ¿cachai? Tenemos 3 términos. Tenemos el diagrama de clase, por ejemplo, en el taller 1 se los deben haber pedido. Primero el modelo del dominio, después el diagrama de clase y después como otro diagrama de clase. Igual puede confundirle un poco, pero hay 2 diferentes tipos de diagrama de clase. Uno del dominio de la aplicación, que ese es como el completo, ¿cachai? El que tiene el implement. Le pasaron el implement de la interfase, ¿verdad? Sí. A mí por lo menos la interfase sí, el implement creo que no. Ya. Básicamente el implement es lo que implementa la interfaz. Básicamente. Por ejemplo, Sí, verdad. Se le añadía al lado de la clase el implement y tenía la interfase. Sí. Eso lo pasaron ayer, creo. Ya, Sí, bueno. sí lo pasaron. Ya, pero básicamente la interfaz tú pones ahí tus contratos, todo lo que tú queráis, y en el implement se pasan las listas. Básicamente se pasan las listas y lo que tú vayas a ocupar. Y en el implement se realizan como todas las cosas. Ya. Y entonces acá tenemos el instrumento genérico, que como dije es una herencia. Es decir, todos los atributos de instrumento también están en instrumento genérico. Instrumento genérico tiene nombre y familia. Ya, tenemos instrumento genérico, string, que son estos de acá. Set nombre, get familia y get family, que son get y set genérico. Y ya, acá como les dije, literalmente las listas son iguales, todas son iguales. Lista, se crea la lista, nombre de la lista, el max y la cantidad. Y los métodos son exactamente ignore. Y los métodos son exactamente los mismos. Son literalmente los mismos. Los mismos métodos de todas las listas. Así que está el get, el añadir, el get cantidad, el agregar, buscar, get persona, alumno, lo que sea, y get objeto y nada más, pues no hay nada más que explicar en la lista. La lista literalmente es, tú tienes que apagar tu cerebro y copiar lo de una lista, nada más. Ya. ¿Alguna duda con el diagrama de clase? ¿O estamos ready for this? Ready for this. Vamos Chile. Ya, pues. Entonces sigamos, ¿por qué falta? ¿Dónde está la ayudantía? Aquí está. Ya, tenemos esto listo. Vamos, somos capos. Tenemos el modelo del dominio listo y el diagrama de clase listo. Ya, ¿tenemos el código Java? No, no lo tenemos. Lamentablemente no lo tenemos. Y de hecho quedan 8 minutos, 9 minutos. Así que ya. Vamos a hacer una clase. Vamos a hacer la clase alumno. Así que quiero que la hagan. Es bastante rapidita, así que... Y ahí yo le digo a alguno que me ayude a hacerla. Les voy a dar literalmente hasta las 3:25 así. Es muy, muy fácil crear la clase de alumno. Así que vamos, ustedes pueden. Les dejo acá el alumno y lo que tiene.
Y les voy a ir enviando la asistencia. Por mientras, ahí se pongan presentes. Ah, perdí el chat. No lo puedo creer. No puedo creer. Se lo envía uno. Bien. Vamos, Chile. Soy un capo. Ahí sí. Para la otra ayudantía. Ponemos los ST de God of War. Ya. Vamos a abrir el Eclipse. Ya. ¿Alguien logró hacer la clase alumno? Antes de irnos. ¿Alguien la logró hacer? Al launchar. Cabrón, les dije, pongan el root con guión, sin punto y con guión. Los que pusieron sin guión el root, vuelvan a ponerlo. Vamos, Y lectura. Pablo dice con sin guión. Sin punto y con guión, pues. Sí. No, me refiero que dice ponga el root con sin guión. Ah, chucha, chupalla. Ya. No, me la vi entonces. No, pero es sin punto y con guión. No, es igual, se cacha. Ya, bueno. ¿Lo puedo modificar esto? Sí, creo que sí. A ver, vamos. Y ahora sí. Enviar. No. Ah. Ya, pero Ahora estamos... pusieron lo del paralelo. Sí, ahora hay pregunta de qué paralelo es. Sí. Después los del paralelo, si son del paralelo C2, son del C2, tengo que preguntarle a cuántas clases asistieron para ponerle las asistencias. Tengo que pasársela a Pedro, su asistencia. Me dijeron que no hay ningún problema con que vengan acá, así. Dijeron que da lo mismo. Así que clean. Y ahí se cambió, sin punto y con guión. Bueno, lo lamento mucho. Perdónenme. Tengo serios problemas de retraso. Ya, pues. Hagamos la clase. Hoy tengo como 20.000 cosas abiertas. Cerrar. Ya vamos a abrir vamos a abrir la clase. Vamos a abrir la clase alumno. Ya, la clase de alumno ahora sí. Voy a agrandar la editor. Con esto terminamos. Lo demás le dejo de tarea a ustedes hacerlo. Intentan hacer las cosas porque practican caleta haciendo las ayudantías. No sé, son bastante útiles. Así que ya, ¿qué tenemos acá? Creamos la clase alumno. Private string nombre, private lista de alumnos y el nombre de la lista. Ya, acá en el constructor le pasamos solo el nombre del string. Y creamos this.nombre, que es hacer referencia a sí mismo, igual a nombre. Ya, una consulta. Que dime. Todavía no entiendo muy bien el funcionamiento del this. This es Mira. el ingresado, ¿no? Chupa ya. Mira, ya, lo que estoy haciendo acá, cuando... Bueno, escribe con la coma Pablo, crack. Ya, mira, acá está. Tú tenías el this, punto algo, ¿cachai? Punto x igual a x. ¿Qué es lo que está haciendo esto? Tú tienes acá este parámetro, es tu x. Tenís tu x y estáis haciendo esto. Que x apunta a x. ¿Cachai? Es como hacer una referencia. Es como poner x igual a x, sí. Es una referencia a sí mismo. Es como poner x igual a x. ¿Y por qué no se pone x igual a x? Porque en los objetos tú tienes que hacer el comando .dis. El .dis
es para this.x. Entonces quiere decir, ahí tú te aseguras que estás apuntando a ese objeto. Como es un objeto y esa x es variable, por ejemplo, ¿cierto? La x puede ser un nombre, ¿cachai? Sí. Ya, pues, para el objeto 1, ese nombre va a ser x, pero para el objeto 2, ese nombre va a ser y, ¿cachai? Y con el punto this, tú te aseguras que está apuntando ahí para el objeto 1 y ahí para el objeto 2, ¿cachai? Ah, ya. Eso es lo que está haciendo, ¿cachai? Tú te aseguras de que estás sobreescribiendo la variable, la misma variable, ¿cachai? No estáis así como haciendo de repente, así se va para otro lado las cosas. ¿Se capta ahora? El punto TIS no tiene como mucha ciencia, es básicamente eso, apuntar a sí mismo. Disculpa, Pablo, ¿y el this Dime. tiene utilidad solamente en las clases y en los objetos? ¿No Mira, la tienen los subprogramas? sí, ¿O en también lo otra podía usar cosa? en los subprogramas, pero los subprogramas, ¿cómo se llama? Como se pasa un parámetro, se pasa el parámetro por ejemplo, mira, que me sale más fácil explicarlo así. Ya tengo el subprograma de contar, ¿cachai? Tenemos el subprograma de contar. No, mejor el de sumar. Tenemos el de sumar. Ya el sumar suma y te pasa un int x y te pasa un int y, ¿cachai? Ahí te está pasando por parámetros estos objetos dentro de un mismo programa, ¿cachai? Solo existe una suma. Sí, porque este objeto, este subprograma se ejecuta solo una vez, ¿cachai? Una vez cada vez que tú lo llamáis. En cambio, en el objeto va a almacenar muchas cosas, hay muchos objetos que pueden pasar por ahí, ¿cachai? Así que, bueno, tú le podís poner así como tis y x igual a x, ¿cachai? Pero no sirve de nada. Bueno, no aporta nada. Como para que se vea más, pero así como que te veáis más hacker. Sí, más hacker le ponía así, pero en general se ocupa solo en objetos. En objetos, lista de objetos y cosas así. Aunque después solo se ocupan los objetos porque como ya después les van a enseñar la array list y la linked list, ahí ya solo se ocupan los objetos. Ya ni siquiera ocupan lista. ¿Se entendió más o menos? Bueno, el dis. Sí. Ya, bueno. Igual es interesante el tema del dis. Igual es un comando interesante. Porque como que si no lo ponía así, la cosa se vuelve loca, así, muy bacán. Como el dis arregla todo, así, como el dis mantiene los constructores de objetos. Después es lo mismo en C++. Por ejemplo, en C++, en vez de poner un punto, tú pones como una flecha a un puntero. Tú tenés así como un puntero así, int, y le decís puntero. Que un puntero apunta a una dirección de memoria. Ya ni siquiera apunta a un dato, apunta a una dirección de memoria y tenéis que ponerle que esa dirección de memoria apunte a sí mismo. Por ejemplo, la dirección de memoria X apunta a sí misma. Después cuando pasen a C++ es lo mismo, la cuestión de herencia. Herencia yo de objeto. Ya. Sin nada más que agregar, ya terminamos, cumplimos con nuestra hora de clase y no nos alcanzó para más porque como que igual se come caleta de tiempo el diagrama de clase y el modelo del dominio. Pero el código lo voy a dejar subido al tiro porque después me olvido. Voy a entrar al área personal y les voy a subir el código. Y hay una consulta. ¿La ¿Sí? lista no se crea dentro de la clase o no? ¿O se crea otra clase lista alumno? No, hay otra clase lista, ¿cachai? Por ejemplo, acá Ah, ya. tendríamos... Espérame un poco, dame one second. ¿Qué abrí? Dios mío, aquí. Por ejemplo, acá, ¿cierto que está la lista de... Mira, acá está la lista de instrumentos. Acá se crea dentro de alumno la cantidad de instrumentos que puede tener cada alumno, ¿cachai? Como la cantidad máxima de instrumentos que puede tener cada alumno. Pero acá es como la genérica, ¿cachai? Igual tenéis que crearla. No puedes usar lista de instrumentos sin crear lista de instrumentos, ¿cachai? Como una clase aparte. No puedes usarla. ¿Cachai? Tenéis que crear acá con el get, con el añadir, con todos sus métodos y como yo te decía, pues, con el max y la cantidad. ¿Cachai? Es decir, no puedes usar una lista para guardar objetos que no esté creada como un objeto. ¿Cachai? Sí. Ya. Bueno, les voy a subir el...
Se los voy a dejar subido al tiro, porque como les dije, después me olvido y me quiero pegar un tiro. Y ya salió. Programación avanzada. Ayudantía. Se la voy a dejar en mi carpetita de S1. Mi carpetita de S1 y les voy a dejar la solución. Seleccionar un archivo. Voy a cambiar. Y ahí se lo subí. Ahí se lo subí el código. Una consulta casi como de lógica Dime. entre las clases y la app. Por ejemplo, en el control que tuvimos, teníamos un archivo y ese archivo tenía su clase. Ya ¿Cómo? yo hice las clases. ¿Cómo? A ver, espérame, no te estoy entendiendo. A ver, déjame borrar acá. Fuera, borrar el lienzo. Borrar el lienzo. Ya miran, el ejercicio que estábamos haciendo ahora. Uno tiene las clases y tiene su app, ¿o no? Sí, pues tenéis la app. La app es como lo principal, ¿cachai? Es como el Claro. que. Y alrededor de la app, Va la tú clase. tenéis los objetos, ¿cachai? Tú tenéis es como el centro. Acá tenéis, por ejemplo, el objeto alumno. Alumno tenemos el instrumento, ¿cachai? Tenéis el instrumento por acá, instrumento. Claro. La Entonces, lista. tú, por ejemplo, tenéis que leer un archivo con alumno, instrumento y varios. Ya, Entonces todo la app, junto. Ah, todo junto. sí, todo junto. Entonces la app yo lo que hice fue leer el archivo, Ya. pero después no sabía cómo ponerlo en las clases. Eso fue Ah, lo que me porque pasó. mira, por ejemplo, mira, tú supongamos que leemos el archivo. Ya, leímos el archivo alumno, ¿cachai? Sí, Leíste el archivo alumno, bla, 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 bla. Leíste el archivo alumno. claro. En el archivo alumno, tú le pusiste el rec, punto de, supongamos que ya tenéis creada supongamos que tiene root y nombre, ¿ya? Ya. Creaste esas variables de Sí, lo variables puse de en root y una nombre. lista. Ya, entonces tú Pero tienes que poner así, alumno, después de leerlo, alumno, le ponemos una A para hacerlo más corta, new alumno, ¿cachai? Y ahí estáis creando ya, un objeto, ¿verdad? Creaste el ya, objeto sí. con los parámetros. Creaste este parámetro aquí y creaste este parámetro acá. Ya. Después, lo que tú tienes que hacer es crear una... No sé si se acuerdan de un ejercicio que nosotros hicimos, que yo hice en TIA 4 y 5. En una de estas apps estaba. Ah, entonces ese Mira, acá. new alumno. Ah, Acá, mira. Por ejemplo, ¿te acordás de los pintores? Ya, la no, cosa creo es que que... no vine esa audiencia. Ya, no importa, pero yo te lo explico de nuevo. No hay problema. La cosa es que tú tenías una lista. Tú tienes que crear esa lista, ¿cachai? Tú creáis la lista. Por ejemplo, acá sería la lista alumno. Por ejemplo, lo que estábamos usando el problema. Tendríamos la lista alumno. Le ponía el nombre. Que le pondría lista alumno. Y en lista alumno, tú tenés que mencionar. Por eso te dije que no se pueden usar como las listas sin crearlas. Porque acá ponemos lista alumno, punto. En teoría tú tienes que tener creado un método para agregar. Que pongámosle add. Punto add. Y ese add te está pidiendo un objeto alumno, como el que acabáis de crear, entonces le poní add a, que es tu alumno, que acabáis de crear, y ahí ya guardaste un objeto en la lista. Y eso se repite, ¿cachai? Repetí en el while, repetí en el while, repetí en el while hasta que salga. Ah, claro, eso te iba a preguntar, por ejemplo, alumno A, new alumno, ¿se crea una sola vez arriba del while? ¿O no? No, se crea dentro del while. Mira, tú tenías acá, bla, 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 el reg, y tú hacías el while. Hacías el while y adentro, mientras en archivo, ya eso lo sabemos, ¿cachai? Sí. Y acá tú primero lees los atributos. Leí, lo leí los separé atributos y 1, todo. 2, 3, supongamos el atributo 1, 2, 3. Después creas el objeto. ¿Cachai? Creáis el objeto. El objeto O es igual a new objeto. ¿Cachai? New objeto, le creáis 1, 2, 3. ¿Cachai? 1, 2, 3. Creaste el objeto 1, 2, 3 y después lo añades a la lista objeto. Lista objeto, punto add, le añadís la O. ¿Cachai? El objeto. Ah, ya. ¿Cachai? Es el... Sí, y esta lista, ahí donde está, aquí. Esta lista la tenéis que crear en la app. En la app.
Cuando, Claro. cuando, por ejemplo, no tenéis como la interfaz todavía, tenéis que crearla en la app, ¿ya? Si no tienes interfaz, porque por ejemplo en la interfaz ya cambia, po. En la interfaz tienes que crear las listas dentro del implement, ¿cachai? Pero si Algo tú así no nos pasó tienes, en la última clase. ya, pero si tú no tienes implement y no tienes interfaz, la lista tienes que crearla en la app. Esta lista de la app, y tú le pasas por parámetro, acá por ejemplo tenía el leer archivo, tenía el leer archivo, no sé qué, no sé cuánto, y le pasáis esa lista, le pasáis LO, ¿cachai? Claro, no, sí, ya caché. Ya, bueno. Entonces lo entendiste. Gracias. Bueno, Sí, sí. ya. Vale. Bueno. Y ahora sí, voy a terminar de grabar. Vamos a terminar de grabar. ¿Cómo se termina? Stop check. Sí, anda nomás. Chao, Arif. Cuídate. Bye bye. Stop share. No, aquí no, todavía no te pause. Recuerden.